We had launched a system called the Wii U, following on the heels of the Wii, which had sold 100 million units globally. And the Wii U did not have that same level of success. At launch, we didn't have a killer game. We thought Nintendo Land was going to be that killer proposition, but it just didn't resonate the same way that esports did. The pace of software that followed launch was just not as strong as we hoped it would be. Up to and including the Wii U, Nintendo used its own proprietary development tools. And they just weren't as good as Unreal Engine. They just weren't as good as Unity was putting out even at that point in time. I was responsible for the marketing for the Wii U, so obviously I thought it was pretty good. Después de uno de los regresos triunfales más inesperados de toda la historia de los videojuegos, Nintendo tuvo una simple pregunta: ¿cómo puedo repetir mi más grande hazaña? Independiente de cuándo y en qué época conociste a Nintendo, hay una marca que permanece en cada uno. Esa marca puede ser muy buena o muy mala. Entiendo perfectamente cuando alguien está harto del simple nombre de Nintendo. Esta compañía ha sido históricamente una con altibajos en la percepción de la audiencia general y una que normalmente ha sido su mismo causante de tantos problemas sobre los desarrollos, sobre bajas ventas, sobre escasez de formas de juegos legales, de creación de productos que en papel tienen muchísimo potencial pero no les dieron seguimiento porque su éxito no era inmediato, o el precio alto por consolas con menores specs que los demás. Pero esto no es algo reciente, siempre ha sido así. Y creo que en esta época es la más notoria. Esta época del Wii U es una de las más oscuras a nivel empresarial de Nintendo. Nintendo venía de la mejor época comercial de su historia al momento y pasó a una de las peores. ¿Y saben qué? Es raro que el público general tenga muy presente a otras consolas con recuerdos e información vital sobre ellas, simplemente en sus vidas diarias. Es raro porque hacen que se sientan estas consolas irónicamente más recientes y relevantes con todo y los años que tengan. Pero Wii U es más joven que todas las demás y aún así se siente confusa. Como que muchas cosas pasaron, pero no las recordamos bien, o más bien no queremos, y Nintendo es uno de esos. Pero a pesar de eso, realmente es una de las épocas más importantes en toda su historia por cómo evolucionaron varias de estas ideas fallidas que podemos ver al día de hoy. Esta consola le tengo un gran respeto y a la vez no. Su diseño y ambientación en software es, creo que personalmente, una de mis favoritas de todo lo que ha hecho Nintendo. Es bastante único y era una época que había una especial atención en música y sensación mientras el usuario navegaba por menús. ¿Qué haces cuando tienes que ser lo mismo que tu predecesor, pero a la vez tienes que ser algo completamente diferente? Y además tienes que competir contra la inminente evolución gráfica de los demás. Wii U tenía mucho que probar y las expectativas sobre ella eran gigantescas. Cumplió muchas, pero falló en muchas otras más. Así que veamos esto. Yo soy Champ y esto es Wii U, el desastre perfecto de Nintendo. ¿Qué es entonces, o más bien oficialmente ahora, qué fue el Wii U? Wii U fue la respuesta a la octava generación de consolas y del estándar del Full HD en los videojuegos. Fue la última consola de la considerada segunda era de Nintendo, la que todavía se consideraba como la era extraña de Nintendo a la hora de presentar sus juegos y presentarse como compañía como tal. Una que actualmente carga con una fuerte nostalgia y ambientación que muchos jugadores actuales recuerdan, me incluyo. Wii U nace por el concepto de Wii Connect 24, el servicio de Wii para traer noticias cuando la consola está conectada a internet. Si lo recuerdan, era cuando la consola se iluminaba en azul. Por si no sabían, esa cosa que hacía el Wii tenía nombre.
La idea de Nintendo para Wii U era tener una segunda pantalla para mostrar lo que hacía la consola sin la necesidad de prender la televisión. Como un estilo de vida que pueda ayudarte a compartir notas, a compartir videos, poder ver televisión por cable y streaming. ¿Se acuerdan de Nintendo TV? Obviamente mentiste por convivir si dijiste que sí, porque nunca llegó a Latinoamérica ni Europa. Checar tu progreso de Wii Fit o cualquier otro producto. Todo sin una televisión. Pero pues, teniendo videojuegos de por medio. ¿Todo bien hasta ahora? Tengo que decir que va a ser muy difícil hablar de Wii U sin hacer la comparación con su sucesora Switch, porque comparten con muchísimas similitudes, pero a la vez no podrían ser más opuestas. Así que van a notar muchas comparaciones a lo largo del video. Justo como mencioné hace un momento, y hablando totalmente de manera personal, creo que no hay nada como esta ola de presentaciones fuera de contexto, como Reggie e Iwata peleando para hablar de Super Smash Bros., Pollo Robot animando un segmento antes de una E3 para Nintendo y trayendo este momento. Come on, Reggie, give us Mother 3! How about this instead? Los títeres para hablar de Star Fox Zero, ahorita vamos a hablar de ese tema. Reggie entrenando para la E3 de 2015. Adoro esto. En serio, no saben cuánto me encantaba esto. Pero también debo decir que los demás anuncios para televisión eran muy malos, bastante malos. Yo creo que de todas las épocas que se consideraba Nintendo como algo raro, esta siento que es la que más lo encapsula y como más recuerdan a la compañía, como la bella oveja negra que no tenía su lugar, pero los fanáticos lo recuerdan como una de las mejores épocas, aunque en números nunca fue así. La razón específica por la que Nintendo quiso hacer el Wii U es más interesante de lo que parece. Desde 2006 y el inicio de la segunda era de Nintendo y el cambio de la filosofía que venía como tal, el Wii siempre fue visto como inferior a nivel técnico. Durante la era de transición al HD y a la época en la que todas las consolas lo tenían como una necesidad de venta ahora, Nintendo lanzó el Wii que por default tenía cables de audio y video. Cables que seguían siendo teóricamente los mismos desde 1985 con NES. Pero eso no significó que fuera inferior a nivel cultural. Al contrario, era un fenómeno a nivel mundial. Su estrategia fue decir que no era para niños, no era para adultos, no era para el jugador que quería los mejores gráficos. Era la consola para todos y había funcionado. Su tecnología era más barata y era más accesible para todos. Los juegos eran naturalmente fáciles de entender desde un niño de 5 años hasta tus papás o hasta tus abuelos que jamás han jugado un solo videojuego en su vida. El nivel gráfico era lo de menos aquí, y eso nadie le va a negar que es una de las mejores decisiones que ha hecho Nintendo en toda su historia. Pero nos estamos acercando al 2010. ¿Por qué rayos habría la menor necesidad de hacer una nueva consola si en 2010 estaban supuestamente teniendo las mejores ventas de la historia del Wii? Aquí comienza a ser muy interesante. Contrariamente, podemos ver que el éxito de venta de Wii es muy diferente al éxito de ventas del Switch a varios años después de su salida, y esto habla muchísimo de cómo la gente percibió ambas consolas en su respectivo momento. Wii tuvo su mayor punto de venta al segundo año y nunca regresó a esos números, mientras que Switch lo tuvo lentamente hasta el quinto año de su existencia, mientras más y más jugadores encontraban los juegos y la familiaridad de una consola híbrida como esta. Pero regresando a 2010, la tecnología cada vez avanzaba más. Y bueno, sí, mientras Wii no tenía ningún problema siendo conectada a una televisión de proyección por su resolución, ahora que se conectaba a una televisión Full HD, que ya era más el estándar en ese entonces, la resolución del juego ya comenzaba a ser un problema. El problema realmente importante era la longevidad del concepto del Wii como tal. Verán, Nintendo sabía que este fenómeno cultural que había creado rápidamente comenzaba a ser cansado. Sabían que los millones de usuarios del Wii ya no seguirían comprando nuevas consolas y simplemente el impacto cultural de los motion controls ya no sería una novedad. No estaban tontos al pensar en esto, lo sabían. Is the popularity of intermediate or bridge games that usher new players toward the world of gaming. Mario Kart does that. New Super Mario Bros. Wii does that. And now, we'd like to show you our next bridge title that moves consumers along their gaming journey. Let me introduce you to Wii Party. Wii Party. Sí, ya no tenían juegos ancla en 2010. Era momento ahora sí de dar el salto al HD, que era mucho más la normalidad que lo que era en 2006. Y de hecho, originalmente había un rumor que simplemente iban a lanzar una nueva versión de Wii HD. ¿Alguien dijo Switch Pro? Pero el presidente de Nintendo dijo que el enfoque de Nintendo seguiría siendo el gameplay y no la capacidad gráfica. Así que tenía que ser otra consola.
Pero Reggie, igualmente en 2010, confiadamente dijo en entrevistas que Wii no tendría un sucesor hasta mucho tiempo después. Y menos de un año después, Wii U fue anunciado. This is a day that many of us have been looking forward to for quite a while. Gracioso, pero no de risa. Entonces, ¿qué estaba pasando realmente en Nintendo? Nintendo sabía que este salto iba a ser necesario desde 2008, pero nunca lo hicieron público hasta la salida del mismo Wii U en 2012, así que siempre siguieron apoyando al Wii mientras tanto. También tienen que entender que recientemente había comenzado la fiebre por las tablets Touch por el recién introducido iPad de Apple en 2010 y las nuevas funcionalidades que podías hacer con ellas. Así que Nintendo había confirmado que la audiencia iba a querer algo familiar pero innovador. Todo tiene sentido hasta ahora si te pones a pensarlo. La justificación está bien y ahora sí era hora de dar el salto. Así que en noviembre de 2012, Wii U fue lanzado y pues... So today, welcome to the world of Wii U. Todos sabemos qué pasó. El inicio de la época más oscura de Nintendo. Recuerdo haber tenido discusiones con amigos y mis papás por explicarles que Wii U no era un aditamento del Wii, era una consola nueva, era un Wii 2, así tenía que decirles para darme a entender. Pero la realidad es que así como esta confusión que pasó conmigo, pasó con todo el mundo y no puedes culpar prácticamente a nadie. El diseño de la consola es bastante similar al Wii, incluso teniendo las mismas conexiones a excepción de ahora sí un HDMI, viene con el mismo sensor infrarrojo, usa los mismos Wiimotes. En su primer anuncio nunca mostraron la consola, más que muy en el fondo si te alcanzabas a fijar en el tráiler, y pues si ves que están jugando un juego de golf igualito que habías jugado en 2006, con exactamente los mismos controles, pues obviamente es difícil decir que esto era una nueva consola. Nintendo no quería tener el mejor hardware, quería tener supuestamente la mejor experiencia. Por eso, nunca en su anuncio inicial dijeron cuáles eran los specs, porque obviamente sabían que era una batalla perdida en 2012 contra la competencia. Pero si la experiencia que querían no tenía una finalidad más que ser diferente porque sí, entonces estamos teniendo un ligero, pequeñísimo problema, ¿no creen? Viniendo de una época en la que Wii había sido una de las consolas más vendidas de la historia, todo mundo pues tenía una. Bueno, casi todos. Y había accesorios que vendían en todos lados. Eso lo hablamos en el video del Wii. Y sí, muchos de ellos eran accesorios ridículos, pero había otros que eran necesarios para experimentar nuevos juegos como Wii Balance Board para Wii Fit, Wii Zapper para juegos de disparos, Wii Wheel para juegos de carreras, Wii Speak para hablar con amigos online, Wii LAN para conectar por Ethernet tu Wii por si querías. No sé por qué alguien quería hacer eso, pero estaba esa opción. Wii Dardos, Wii Pesas, Wii Maracas, el famoso medidor de pulso que nunca salió del Wii. ¿O qué me dicen de U-Draw para dibujar en Wii? Ahora imagina que alguien ve U-Draw y luego ve Wii U. Y veme a los ojos, bueno, figurativamente, veme a los ojos y dime que eso no va a ser confuso para muchos. Tiene hasta la misma U en el nombre, por Dios. A veces se nos olvida que en esta época había una muy grande explotación del Wii en general. Wii U simplemente para los ojos del público era un accesorio más del montón. Y otra vez, no los culpo. Pero obviamente yo, pues siendo la persona que soy, una vez que la tuve, mi percepción de ella fue cambiando porque extrañamente esa dichosa especialización que quería Nintendo de sus jugadores empezaba a tener sentido, pero hasta tiempo después de estar jugando con ella. Decir que Wii U es un fracaso es algo que se puede malinterpretar porque viendo solo los juegos First Party te darías cuenta de que tiene un catálogo bastante fuerte y no por nada la gran mayoría de los juegos han sido porteados a Switch y uno de esos es simplemente uno de los juegos más vendidos de la historia de Nintendo mes con mes al día de hoy y ahora todavía más con su DLC. Pero regresando otra vez a hablar de la sensación del software. Había una cierta magia y personalidad simplemente al llegar al menú principal y ver lo que la gente estaba jugando. Ese paralelismo entre el control y la televisión creaban una melodía en conjunto. Y esto es una de las cosas que más me encanta del Wii U, es solamente de los menús. Y para poder demostrar un video, te recomiendo que uses audífonos en esta parte. La tableta hace unas notas musicales y la televisión hacía otras notas que solo se podían escuchar realmente si tenías ambas cosas reproduciéndose al mismo tiempo, creando esta armonía discreta que acompañaba todos los menús de la consola, así que técnicamente eran 2 composiciones por cada menú, así que también eso era mucho trabajo. En el menú principal si había salido Splatoon o Smash 4 o Super Mario 3D World, podías ver el número de comentarios que se hacían sobre ellos al escoger a cada Mii que estaba ahí. No sé cómo explicarlo, solo hay algo que extraño de este tipo de filosofías en menús que ya no existen hoy en día.
Wii U ya tenía incluida la tecnología NFC, que realmente si te pones a pensarlo era algo avanzado en su época. Skylanders fue el primer juego popular en usar esta tecnología mediante tags que tenían estatuillas en 2011. Disney lo implementó después en Disney Infinity en 2013 y Nintendo lo implementó dentro del Wii U para utilizar y vender a los recientemente lanzados Amiibos. Actualmente, por si no sabías, esta tecnología es la que podemos usar para poder pagar acercando nuestros celulares a una terminal como Apple Pay o Google Play, por ejemplo. Y tengo que confesar que me obsesioné con este tema en su momento y realmente era una forma de utilizar figuras físicas que podías usar aparte como decoración. Es un tema bastante interesante porque técnicamente sigue vigente, pero ya es algo que casi nadie usa realmente. Digo, yo los tengo por mero coleccionismo, así como muchos creo que lo hacen, pero tal vez podemos hablar de ese tema en el futuro. No esta vez. Jugué por primera vez Pikmin con Pikmin 3, conocí a Bayonetta con Bayonetta 2, conocí a Xenoblade Chronicles con el todavía exclusivo al lanzamiento de este video Xenoblade Chronicles X, Shovel Knight, el siempre extraño y agradable Hideki Kamiya con Wonderful 101, los cientos de horas que pasé en Nintendo Land y entendiendo por primera vez el concepto de pantallas paralelas que supuestamente Nintendo quería que fuera el futuro. Ahorita vamos a hablar de eso también. Hyrule Warriors, Pokémon Tournament, Rayman Legends, pero hay ciertos juegos que quiero hablar en detalle. Super Mario 3D World. Por fin, después de años, voy a hablar de este juego, aunque sea un poco. Super Mario 3D World fue el juego estandarte de Mario en esta generación y realmente yo creo que es uno de los juegos con mejor diseño de Mario en los últimos años. Carajo, si llegaron a ver mi top 10 de juegos de la década, ahí lo había puesto y sigo pensando lo mismo. Pero la razón por la que me encanta este juego es porque es una traducción real de lo que se supone que deberían ser los juegos en 3D de Mario. Mario 64, Mario Sunshine y Mario Odyssey son realmente reimaginaciones de las mecánicas en 3D, pero aquí no. Y también una de las razones principales por las que este juego es increíble de jugarlo es por la forma de entender diseño de niveles básicos para niveles cortos que tengan un inicio, desarrollo y final. Porque pues prácticamente este juego es eso de principio a fin y en sesiones cortas. Por eso yo lo sigo usando como ejemplo visual y que se puede probar en varias de mis clases de desarrollo de videojuegos en la Universidad Panamericana aquí en Guadalajara. Lo que creo que además este juego ha tenido de percepción muy infravalorada es que esto no es tan obvio hasta que realmente te pones a analizarlo y a escribir por qué funciona y luego aplicarlo a algún producto que comienzas a realizar tú. Y realmente por eso me encanta como material didáctico. Y bueno, ahora que oficialmente 9 Years of Shadows está terminado, puedo tomar algo como esto y retomar algo que en serio me gusta muchísimo, que es dar clases en la universidad. Y obviamente seguir analizando este tipo de juegos para ayudar a crear juegos. Por cierto, rápidamente solamente quiero decir que muchas gracias por estos 4 años. No saben cuánto aprendí con esto y lo feliz y agradecido que estoy con todos ustedes. Perdón, nos desviamos, regresemos al punto de Mario. Mario 3D Land había salido 2 años antes para Nintendo 3DS y creo que la similitud en gameplay y presentación afectó mucho que las personas vieran a este juego como un juego no principal de Mario, aunque en muchos aspectos de diseño podría decir que era, híjole, no sé si esto va a ser controversial, pero para mí es superior en muchas cosas. Ahora con su relanzamiento en Switch y el contenido agregado, creo que se puede apreciar mucho más lo que habían hecho en su momento. Pero esto último de juegos relanzados en Switch, todos notamos que es un patrón desde hace años. Como parte todavía de la celebración del 25 aniversario de The Legend of Zelda en 2013, Aonuma anunció que pronto lanzarían un nuevo videojuego que sería Breath of the Wild en 2017. Pero por el momento anunció el lanzamiento de Wind Waker HD mientras esperábamos el desarrollo de Breath of the Wild. Muy parecido como lo hizo años después si te pones a pensarlo con Skyward Sword HD mientras esperábamos Tears of the Kingdom. Y por Dios, si hay una versión que siempre se ha hecho mi predilecta es siempre jugar Wind Waker HD en Wii U. Porque dicho por el mismo Aonuma, se preocuparon por mejorar no solo aspectos gráficos, sino aspectos de game design para mejorar la experiencia original y totalmente coincido con él. Disfruto mucho más jugar esta versión. Con el tiempo y con la misma tendencia salió Twilight Princess HD. Y si me sigues en Twitter, si no lo haces, puedes hacerlo, está ahí abajo en la descripción, sabrás que he hablado sobre la corrección del color de este juego. Sí. Voy a decir algo malo, perdón. La versión original, aunque tenga mucha menor resolución, la dirección artística creo, estoy hablando totalmente de manera personal, creo que no fue mejorada en su versión HD. Y eso siento que pierde misticismo por la misma corrección de color que le dieron. Pero bueno, por la comodidad, no deja de ser una buena versión para jugar en esta consola. Pero ahora, ¿podemos hablar uno de los juegos más impresionantes de la historia en general de los videojuegos? Sí, ya sé que saben de quién estoy hablando. Obviamente, es de ZombiU. Y siempre que digo esto todos se ríen y nadie me cree, pero realmente ZombiU sigue siendo para mí una de las razones por las que sigo jugando esta consola. Y recuerdo perfectamente que fue la razón para tener un Wii U en cuanto vi el tráiler.
Zombie U no es un buen juego. Tengo que decirlo, perdón, justo lo acabo de alabar, pero no es un buen juego. Como juego es mediano, si lo decimos cordialmente, sobre todo porque lo acabo de rejugar, pero lo que todavía a la fecha no puedo creer era el entendimiento profundo sobre lo que podía permitir un juego en paralelo y cómo Nintendo tantas veces presumió que se podía hacer y solo lo vimos muy pocas veces como fue en Zombie U. Eso me enoja bastante recordarlo. Zombie U fue, en mi opinión, el único third party de la consola que creaba esta sinergia entre estar viendo tu pantalla del control y la televisión, con una premisa y gameplay bastante simple de disparos. Por eso digo que es mediano, lo que lo hacía tener una gran tensión como juego de terror, y ya saben que yo no juego juegos de terror, es la administración de objetos que tenía y la interacción con el mundo en tiempo real con tu pantalla. Esto hacía que mientras estabas viendo tu inventario o cuando querías abrir una puerta, constantemente tenías que estar volteando la tele para ver si no viene alguien. Eso era algo bastante creativo en su momento y todavía a la fecha lo sigo pensando. Cuando relanzaron Zombie U como Zombie en Steam, ahora sí puedo decir que es una basura de juego, no me importa, es una basura ahí. Se perdió todo el sentido que lo hacía bueno en primer lugar. Por favor, nunca jueguen esa versión y perdón por decir que es una basura, pero sí lo es. Y por el otro lado de la moneda de los juegos en paralelo, tenemos a nada más y nada menos que el hijo pródigo de Miyamoto. Y una de las razones por las que realmente comenzó a no gustarme como profesionista, Star Fox Zero. Oh sí, es hora de hacer esto. Hay tanto misticismo y tanta controversia con este juego porque no tendría que ser un mal juego. Y ya empecé a decir cosas feas. Carajo, otra vez, solo haberlo mencionado en videos pasados del canal hacía que algunas personas se exaltaran contra mí y ni siquiera debería ser recordado como un mal juego porque estaba haciendo lo mismo que Star Fox 64 y todo el mundo adora Star Fox 64. Así que, ¿qué pasó aquí? Este juego está tan ligado a lo que erró tanto Wii U en su filosofía que tengo que volver a hablar del origen de la misma consola. Nintendo estaba seguro que los jugadores que lograron conseguir gracias al Wii se iban a convertir en jugadores hardcore, como ellos decían, que los jugadores iban a evolucionar al punto de ser expertos en los controles específicamente diseñados para consolas de Nintendo. Eso era lo que decían ellos. Esperaban que los jugadores se saldrían por completo de lo convencional porque crecieron con el Wii. Y a ver, ya que mencionamos el Wii, vamos a decir esto. ¿Cómo espera superar la fluidez de apuntar a una pantalla que tenía Wii para juegos como Metroid Prime, Resident Evil 4 o Red Steel, con ahora una tableta para el Wii U? Esa era la pregunta, y no había una respuesta muy buena a eso. Por muchos años, Star Fox Zero era el juego que muchos esperaban. Yo lo compré en preventa, y creo que a partir de aquí es cuando dejé de hacer preventas de videojuegos. No, de hecho sí fue. Se rompió mi corazón aquí. Yo pasé Star Fox Zero. Pasé este juego en su momento porque había ahorrado dinero para esto y no me iba a ganar Star Fox Zero. Y nunca voy a olvidar que estaba tan emocionado por jugar algo como Star Fox, carajo. Y en los primeros minutos del juego se lo dije, oh por Dios, creo que estoy jugando una basura. ¿Recuerdan que había reviews de este juego que decían cómo sentarte para poder jugarlo sin que el giroscopio se volviera loco? Esto es por el infame uso de la tableta en este juego, pero tengo algunas cosas que decir ahora que lo rejugué porque me hicieron recordar estas cosas y afirmar varios de estos puntos. La pantalla muestra un gameplay clásico de Star Fox, mientras que la pantalla de la tableta muestra una vista dentro de la nave. En teoría, esto funcionaría de maravilla en batallas que tengas que navegar alrededor de enemigos, mientras que con la tableta puedes apuntar a puntos específicos alrededor de lo que ve tu nave. Por eso hay tantos enemigos que tienen puntos débiles que salen mientras tú vuelas por arriba o por debajo de ellos. Y funciona en algunos bosses, pero el problema es que la combinación de ambas en todas las situaciones lo puede hacer confuso. ¿A qué me refiero con esto? Si la mira de tu nave en la televisión dice que estás apuntando a una parte del enemigo y disparas, no le das al enemigo porque la perspectiva dentro de la nave es diferente. Y eso es un problema grave que tiene el juego. Deja tú el hecho de que tenías que jugar en esa posición fija para que no estuvieras descalibrando la tableta. La perspectiva del juego es engañosa. Es algo que otros juegos de disparos como Kid Icarus en 3DS lo resolvían automáticamente. Y este juego había salido solo unos años antes. Si la mira de tu personaje como Pete está encima de un enemigo que está lejos, tu personaje sabe que estás queriendo apuntar para el fondo de la pantalla, hacia lo lejos. Star Fox Zero no podía por la obligación de la perspectiva de la pantalla. Sé que de todas maneras muchos enemigos se pueden destruir con los disparos cargados o con las bombas. Sí, pero de todas maneras, ¿por qué entonces poner ambas formas de disparos todo el tiempo si la tableta solo realmente se usa en momentos clave?
¿Por qué no solamente ver el interior de la pantalla cuando apuntas como, ya saben, cualquier otro shooter y como hasta el mismo Star Fox 64 que cambia tu mira dejando presionado un botón? ¿Cuál era esa necesidad? Bueno, a ver, cambiemos de ejemplo. ¿Quieren? Ya me estaba enojando, en serio, perdón. Otro ejemplo. Splatoon hizo su debut en Wii U y la realidad es que no por nada esta franquicia sigue siendo tan fuerte. Su debut fue un éxito total en esta consola. La idea base de Splatoon era crear una nueva IP que además fuera el shooter de Nintendo. Este juego, tengo que decirlo, yo no busqué jugarlo, pero hasta que un amigo me lo prestó dije, oh por Dios, y dejando de lado la estética inspirada en los 90s y su extrañamente extenso lore inspirado en algo como Kirby, los controles eran muy responsivos. Splatoon usa igualmente el giroscopio de la tableta para apuntar y disparar, pero no tiene que competir contra la mira interna de tu personaje, como Star Fox Zero, justamente. También puede ser cambiado de controles para tener una experiencia clásica que, combinado a su constante uso de pintura como una forma de ataque y navegación, lo hicieron rápidamente uno de los nuevos estandartes actuales de Nintendo. Así que, bueno, si te pones a verlo de manera fría antes de su lanzamiento, no tiene sentido la controversia de Star Fox Zero. Estaba siendo hecho por Platinum Games, los mismos que han hecho decenas de videojuegos de varios géneros de acción exitosos. Solamente vean a Bayonetta 2, que está hecho en el mismo Wii U, pero Star Fox tenía la pequeñísima, diminuta, inofensiva diferencia que Nintendo, y específicamente Miyamoto, dio la orden que tenían que usar toda la tecnología del Wii U como parte de sus mecánicas de juego para que Nintendo simplemente quisiera lanzar un nuevo juego de Star Fox. Star Fox Zero no empezó siendo un juego de Star Fox, era una serie de experimentaciones del uso de la tableta del Wii U, que Nintendo al final solamente le puso el nombre de Star Fox para poder darle una cara y poder tener una forma de venderlo. Carajo, no es la primera vez que han hecho eso con Star Fox, pero bueno. Y en estos momentos lleva años diciendo que pueden volver a relanzar el juego en Switch o a la consola que tenga Nintendo en este momento, no sé cuándo lo estés viendo. Y si estás viendo este video en el futuro y ya lo relanzaron, estoy seguro que es una mejor experiencia porque las bases del juego ahí están. Star Fox Zero es un buen juego, pero es un buen juego bajo la limitación del uso de la tableta y controles innecesariamente complicados, que más que hacerlo interesante, lo hacen frustrante. Es más, el mismo juego comprueba este punto que estoy diciendo en los niveles del helicóptero al cambiar su mira dejando presionado solo un botón en lugar de ver la tableta. Y funciona. Bueno, creo que ya debería dejar de hablar de Star Fox Zero. Algo que creo que jamás voy a tener la oportunidad es hablar acerca de esta peculiar red social que Nintendo creó en 2012 llamado Miiverse. Por si nunca lo usaste o nunca lo conociste, Miiverse era la fuente de shitposting más grande que existía en ese momento. Era lo que hoy en día es Twitter, para que me entiendan. Fue un software incluido en Wii U que conectaba a todos los jugadores del mundo mediante sus Miis, posts escritos y dibujos. No había anuncios, pero no había mucho control sobre él. Un lugar donde Nintendo se esforzó solo un momento en hacerle una red social amigable, pero por la misma habilidad de poner dibujos como dijimos, pues podías encontrar de todo ahí. Si muchos de nosotros hemos forjado un sentido del humor bastante roto, puedo decir que Nintendo indirectamente fue responsable de eso, gracias al Miiverse. Pero cuando no era shitposting, esta red se usó mucho en juegos como Super Mario Maker para estar posteando tips que genuinamente siento que sí ayudaban a más de alguno. Son grandes recuerdos y cosas que, pues, tenías que estar ahí. Ahora sí, vamos a cambiar de tema por completo con algo que creo que es lo más infravalorado de todo el Wii U: la consola virtual. La consola virtual era algo que realmente no hacía ruido en redes sociales, pero siento que es de las cosas más impresionantes y buenas del Wii U. Históricamente, Nintendo siempre ha tratado de volver a lanzar sus títulos de antes con emulación de diferentes formas. Como deberían de saber, a veces estas emulaciones salen mejores que otras dependiendo de la consola, y eso siempre ha sido algo malo de Nintendo. A pesar de que mencioné en el video de Wii que ahí conocí muchos títulos que antes no los había jugado, creo que debatiblemente la consola virtual que tuvo Wii U ha sido uno de los mejores servicios que Nintendo tuvo en general. Claro que no era perfecta porque solamente comparando juegos de Nintendo 64, la emulación en Wii era mejor que en Wii U. Pero espero que conforme pasen los años, el servicio online de Nintendo que tiene ahorita pueda ser mejor que lo que fue la consola virtual. Sobre todo ahora que ya están anunciando más consolas ahí. Cuando empezó este catálogo en Wii U eran basura, sinceramente. En ese momento, Wii tenía un catálogo gigantesco que aparte tenía juegos no solo de Nintendo, sino de Sega Genesis o Neo Geo.
Lo que tenía de impresionante Wii U era realmente la capacidad de conseguir ciertos juegos si uno pues no quería, ya saben, ponerse un parche y navegar en las turbias aguas del internet, aunque eso sea lo moralmente correcto con Nintendo, sinceramente. Pero a veces uno que quería disque hacer las cosas bien, esto era lo que se podía. Conseguir juegos como Metroid Zero Mission, Zelda Minish Cap, Metroid Fusion o Mega Man y Bass son unos que sin exagerar tienen reventa de $200 o más si los quieres comprar originales. Y por mucho tiempo, Wii U fue irónicamente la única forma de comprarlos directamente de Nintendo por mucho tiempo. Esto es una de las mayores estupideces hablando un poco de la preservación de juegos, pero otra vez no nos vamos a meter en ese tema. Eso va a ser otro día. La consola virtual de Wii U trajo juegos originalmente inaccesibles en el occidente como Earthbound Beginnings, y conforme pasaron los años, llegó lo más impresionante para muchos. Bueno, sobre todo para mí. Emulación de Nintendo 10. Jugar Phantom Hourglass o Spirit Tracks obviamente era extraño jugarlo aquí, pero la tableta se le dio un uso bastante natural que espero que pueda ser replicado en consolas actuales de Nintendo, porque aquí demostraron que sí se podía emular algo tan peculiar como Nintendo 10. Lo malo es que pues el catálogo era bastante limitado a comparación de la cantidad de juegos que realmente pues tiene Nintendo 10. Pero esto también se resuelve teniendo un parche y pues yendo con un Steam Deck si quieren la experiencia más cercana a Wii U. Solo se los dejo ahí en la mesa. Para mí siempre me dio mucha risa que tenía que ir a un Oxxo a comprar una tarjeta de Nintendo para poder comprar un juego de Game Boy Advance o Nintendo 10 en la consola virtual del Wii U. Era una experiencia extrañamente bonita. ¿Se acuerdan en el video de Wii que mencionábamos que Wii era el mejor error de Nintendo? Quiero que lo vean con esta perspectiva. ¿Cómo estás seguro que tus usuarios que son jugadores casuales que lograste conseguir gracias al Wii van a volver a comprar una consola? ¿Cómo vas a esperar que, por ejemplo, mi papá, que no veía la diferencia entre un DVD y un Blu-ray para ver películas, vaya a ver la diferencia entre un Wii y un Wii U para jugar? Y además, querer comprarlo. Exacto, no puedes estar seguro. Ese es el error de Nintendo con Wii. Es fácil asegurar la compra con los hiperfanáticos de la marca y los que quieren comprar todo lo relacionado a los videojuegos. Sí, claro que sí. Pero ¿qué pasa con el resto de las millones de personas casuales que habían comprado un Wii? ¿Cómo logras que ellos quieran volver a comprarlo si no les importan ni los gráficos ni la nueva tecnología? Eso fue lo que hizo que sangrara en Wii U siquiera antes de que la consola fuera inventada. Dicho en entrevistas, Nintendo tenía la esperanza que los fans casuales sí se hicieran hardcore y así asegurar las compras. It's a system we will all enjoy together, but also one that's tailor-made for you. Es decir, Nintendo trataría de hacer algo diferente al Wii, pero a la vez familiar y a la vez también hacer que los jugadores quieran jugar videojuegos que podrían encontrar en otras compañías con tecnología parecida a controles convencionales como el de PlayStation y Xbox, pero con la peculiar forma de jugarlo exclusivamente en Wii U. Es decir, esperaban crear híbridos de jugadores casuales y jugadores especializados. Y bueno, suponiendo que hasta aquí es una buena idea, una tableta para esto en papel suena como la mejor solución. Tiene similitudes con el acomodo de botones de un control convencional y además no es como que Nintendo no haya trabajado con pantallas touch ni tecnología con giroscopios ni portátiles. Esto no debería ser complicado. En papel suena bien, pero si te das cuenta, son muchas variables que tienes que controlar al mismo tiempo. Y ahí comienza a ser pues no tan buena idea. ¿Qué haces cuando eres un pequeño entre gigantes? ¿Qué puedes hacer cuando quieres innovar, pero no tienes el capital ni el poder gráfico para hacerlo? No quiero tratar de acabar este video diciendo que Wii U era incomprendida o algo así, porque no era eso, era mal planeada, con un gran encanto que yo personalmente adoro, me fascina y con grandes ideas, pero era una consola mal planeada. Pero aún así, no por nada Switch y Wii U tienen muchas similitudes. Wii U es el prototipo de la idea original de juegos en paralelo, pero ideas como la de jugar en portátil, como sugería bastante desde su primer tráiler de lanzamiento, no era realmente posible porque su conexión hacia la consola estaba limitadísima, haciendo esta portabilidad virtualmente imposible si esa era tu intención la primera vez que lo viste. Y en Switch realmente mejoraron esta idea. Switch es una consola que tomó lo mejor del Wii y lo mejor del Wii U. Wii U fue un conjunto de ideas que nadie buscaba ni pedía en 2012. Pero viéndola ahora, se siente que estaban tratando de hacer un salto hacia el futuro de los juegos híbridos.
Una idea que parece ser demasiado moderna, pero tiene sus inspiraciones desde los 90s, con tecnología como la del Super Game Boy, la conectividad del PSP a la televisión, el Game Boy Player de GameCube, el uso remoto de PlayStation 3 y PlayStation 4 con el PlayStation Vita, los datos compartidos de juegos de PlayStation entre portátil y consola casera. Era algo que muchos creían tonto, que Wii U quisiera hacer este híbrido de forma inmediata, pero ahora lo veo en el Switch, lo veo en el Steam Deck, lo veo en el Analog Pocket y en toda la tendencia de los docks para televisores. Incluso puedes emular Wii U en Steam Deck, como dijimos, y no sabía que era algo que necesitaba para poder revivir Nintendo Land y ZombiU. Wii U es el punto medio de esta evolución híbrida, de esta tecnología que ahora tenemos y está normalizada, pero fue el primero en querer hacerlo de forma popular. Fue un antes y un después, pero vaya qué punto medio tan ambiguo que fue. Al final de todo, a pesar del éxito que adquirió quienes crecieron con él y quienes comparto esa época que se siente inocente de Nintendo, el problema de la consola después de todo lo que quisieron lograr en innovar, la pregunta siempre fue, ¿cuál es el punto de esta consola? Una pregunta que Nintendo nunca supo responder con claridad. Es decir, otra vez viendo el primer tráiler, ¿cuál es el punto de tener el nuevo control en el suelo, ver la pelota de golf ahí y luego pegarle? ¿Qué diferencia había en simplemente jugar como antes? Si la respuesta era simplemente porque se veía mejor o veías más detalle, entonces no había un punto de hacerlo. ¿Cuál es el punto de relanzar los mismos juegos, pero solamente jugándolo ligeramente diferente para decir que lo jugaste de manera diferente en el Wii U, como Batman Arkham Asylum o Assassin's Creed 4? Y que cabe aclarar, específicamente Batman Arkham City costaba $60 contra los $20 o $30 que ya costaba ese juego en ese entonces. It's not the same. Well, the same content at least, a different It's way to not the same experience it. content. Okay, And, I mean, that's a lot of money to spend $60 to replay a game. Well, you know what? ¿Cuál es el punto de decir que puedes pasar tu juego a una tableta si no es realmente portátil? Porque cabe aclarar que no se podía separar tanto de la consola. ¿Cuál es el punto de usar la tableta para jugar y utilizarla solo para mecánicas en juegos grandes de Nintendo que consistían en tocar la pantalla para activar objetos o usarlo como menú de pausa sin alguna repercusión en el gameplay? O peor, crear bajo rendimiento en tu juego cuando esto mismo se puede sustituir con simplemente presionando un botón y entrar en un menú. Y oh mira, esto que estoy diciendo lo hizo el mismo Nintendo con los ports para Switch. Breath of the Wild solucionó sus menús de inventario solo con aparecerlo en medio del gameplay. Y la realidad es que muchos de estos ports hacen justamente este punto que estoy diciendo. Y la experiencia del juego no cambió en absoluto, demostrando que la tableta no era necesaria en primer lugar. Me encanta la tableta, pero no era necesaria. Muchos developers second y third party se dieron cuenta de esto y sus juegos simplemente evitaban usarla porque eso costaba rendimiento en sus juegos, como Retro Studios con Donkey Kong Country Tropical Freeze o Sora y Namco con Super Smash Bros. 4. Esto poco a poco ocasionó que los developers fueran abandonando esta consola porque había una dificultad enorme para desarrollar cualquier juego ahí. Y pueden ver las historias como Sonic Boom, que tuvo que hacer milagrosamente que Unreal pudiera usarse con el rendimiento de esta consola. Y antes de que piensen que todo esto es una enorme similitud con Switch, en Switch sí existe un punto que afortunadamente sí entendió Nintendo, que es jugarlo de manera portátil y en la televisión cuando quieras, pero de la misma forma. Aquí en el punto con Wii U no es tan claro más que ser diferente que toda la competencia. Y eso fue el mayor desastre de Nintendo, solo por no saber esa respuesta. Y si no había un propósito, no había razón de comprarla. Y eso fue lo que pasó. La gente no encontró el punto. Wii U no encontró su lugar en la industria, pero muchos encontraron su lugar en Wii U. Y respeto tanto a esas personas y aprecio muchísimo la pasión que tienen. Aprecio mucho el Wii U. Un lugar tan fuera de contexto, tan obstinado en ser diferente y a la vez obstinado en ser lo mismo que Wii. Tan determinado en buscar ser divertido, aún en cosas tan simples y mundanas como navegar en un menú o comunidades en redes sociales. Algo tan alejado de los demás. Simplemente una consola incompleta. Un refugio para quienes nos sentimos así. Muchas gracias a todos por este video. Trabajen duro, pero nunca dejen de jugar.